El Señor le bendiga. Gracias por estar nuevamente en un estudio más de la Palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este estudio que tendremos el día de hoy. Habla nuestra vida de una forma muy especial, Señor, y que podamos aprender de tus maravillas, Padre, que hay a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy nos toca hablar sobre Abigail. Su nombre significa mi padre es alegría. Es bien bonito el significado del nombre de ella. Abigail, la Biblia la describe como una mujer muy hermosa, una mujer sabia, una mujer generosa, una mujer que fue humilde y prudente, y que a pesar de que estaba casada con un hombre muy necio, ella no dejó que esa necedad la afectara, que pudiera marcar su vida, sino por el contrario, ella no cambió su vida que Dios le había dado con mucha sabiduría y con un corazón noble y generoso. Veamos qué dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Vemos a esta mujer que estaba casada con Nabal. Este hombre era un hombre rico, acaudalado, y posiblemente sus padres, al darla en matrimonio con él, pensaron que ella podía tener una vida segura por tener el dinero, pues ser una mujer que tuviera el resto de sus días protección, que no le faltara nada. Pero vemos que este hombre, al tener esa arrogancia, esa avaricia, esa necedad en su alma y en su corazón, posiblemente ha de haber sido bastante difícil el vivir con él. Pero sin embargo vemos a esta mujer que estaba allí en su casa. En ese tiempo David y sus 600 hombres de guerra se habían movido al desierto en Moab. Estaban cerca de donde estaba el ganado, las ovejas de este hombre, de Nabal, y desde que ellos estaban ahí habían tenido cuidado de los trabajadores que cuidaban las ovejas y el ganado de Nabal. Y desde que ellos estaban ahí no habían tenido hurtos, la gente no había llegado a hacerles ningún daño, ni las fieras, ni nada, pues ellos habían cuidado de ellos. David se dio cuenta que Nabal iba a tener el tiempo que esquilaban las ovejas, y esto se volvía al final como una fiesta para los dueños de ganado. Y ellos sabían, como era la costumbre en ese tiempo, de que hacían un gran banquete donde había comida abundante, había vino también, y él mandó a sus hombres para que le recordaran primero a Nabal de que debido al cuidado que ellos habían tenido con sus trabajadores, a él no le había sucedido nada, que le habían cuidado, y que también pues que ellos mandaban a pedir comida, mandaban a pedir que les compartieran del banquete que ellos tenían. Cuando estos hombres llegaron, vemos ya siempre en el primer libro de Samuel, pero ya en el versículo 10 del 10 y 11, dice así la palabra de Dios: estos hombres llegaron enviados por David a Nabal. Y dice acá que Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Esa fue la respuesta. Él actuó en necedad,
en egoísmo, en avaricia, al no querer compartir de la bendición que tenía y de cómo había prosperado con estos hombres que le habían cuidado por mucho tiempo. Al oír estas palabras, estos jóvenes se fueron para donde David, ¿verdad? Y le fueron a decir, los criados de Nabal, a escuchar todo esto, sabían que iba a venir David con su ejército a tomar venganza porque él no había sido bondadoso con ellos como ellos lo habían sido con Nabal, ¿verdad? Al cuidarle. Vemos que este hombre, actuando en necedad, ni siquiera se dio cuenta del problema que estaba sucediendo, porque él siguió de fiesta con sus trabajadores que estaban allí esquilando ovejas, ¿verdad? Pero un criado se fue para donde Abigail y le comentó lo que había sucedido, y ella también, sabiendo cuánto beneficio habían recibido de parte de él y conocía quién era David, ella estuvo pronta a preparar banquete para llevarlo para David, ¿verdad? Preparó asnos donde cargaron todo, pan, carne, vino, todo lo que ella podía llevar de exquisito banquete para ellos, y se encaminó a encontrarse con él en el campo. Y vemos que, bueno, ahí si nosotros leemos todo el capítulo 25, la Biblia nos narra de cómo ella preparó esa comida y cómo también ella fue en camino a buscarlo y pidiendo pues que pudiera ella detener ese mal que venía para su casa, ¿verdad? Vemos ya siempre en el capítulo 25, del 23 al 24, que dice así: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Vemos aquí a Abigail actuando como una pacificadora. De hecho, ella está en la lista de los hombres y mujeres de la Biblia que actuaron de esa forma, buscando la paz, ¿verdad? Entonces ella baja de su asno pronto, se inclina a tierra, se puso a los pies de David para convencerlo de que no tomara venganza, que la venganza, recordándole su hecho de valentía y cómo él había siempre dependido de Dios, y que no tomara la venganza en sus manos, recordándole que la venganza es de Dios, no del hombre. Y vemos que David estaba muy agradecido con ella porque ese día él la escuchó y detuvo su venganza en contra de la casa de Nabal, ¿verdad? Aceptó el presente que ella le llevaba y pues le agradeció, la tomó como una mujer con tanta sabiduría y le agradeció por lo que había hecho de detenerle, de hacer el mal que él estaba pensando. Vemos que ella regresa a su casa, encuentra a su esposo divirtiéndose, tomando, ebrio, ¿verdad? Estaba ebrio, y ella fue tan prudente que no se fue a decirle nada de lo que había sucedido, sino que ella se fue a descansar, y hasta el siguiente día, por la mañana, decide hablar con su esposo. Al decirle lo que había sucedido, a este hombre le causó tanto impacto que le dio un ataque al corazón. Y la Biblia declara que 10 días después él falleció. Dios cobró venganza por la necedad de él, ¿verdad? Pero no tocó a ninguno de sus trabajadores ni a su esposa. Vemos que la Biblia narra en capítulos posteriores de que cuando se dio cuenta David que había muerto Nabal, agradeció a Dios también por haberlo vengado, y también mandó a tomar a Abigail, le mandó a pedir que si quería ser su esposa. Ella dejó sus bienes, dejó su casa, la casa donde su esposo la tenía pues viviendo como toda una señora, ¿verdad? Y se casó con David.
¿verdad? Estuvo con él a pesar de que era un hombre que estaba huyendo, que no tenía una casa segura, porque cuando se daban cuenta que el rey Saúl lo perseguía, ellos tenían que moverse del lugar y ella estuvo presta a pagar ese precio. A diferencia de Mical, que la estudiamos en la vez anterior, vemos de que ella sí se fue con David y ella llegó a ser la tercera esposa de David. Ella le dio también su segundo hijo a David. ¿Qué podemos aprender nosotros ahora de Abigail? Bueno, vemos que ella sufrió la arrogancia y necedad de Nabal, ¿verdad? Pero no dejó que esa necedad la destruyera a ella, sino que ella se mantuvo siendo una mujer humilde, una mujer dulce, una mujer con mucha sabiduría y que no dejó que le influyera el carácter de su esposo, ¿verdad? Abigail también fue sabia, humilde, generosa, que buscó la paz y buscó el perdón. Esto es algo bien especial, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros seamos humildes delante de Él, que busquemos siempre, que nos humillemos delante de su presencia y busquemos su perdón, pero también quiere que nosotros mantengamos un ambiente de paz en nuestros hogares, que no importa la relación que podamos tener en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con las personas con que convivamos en nuestro hogar, pero debemos de tratar de mantener la paz, ser pacificadoras nosotros, igual en nuestro vecindario, en nuestros trabajos, donde estudiamos. Nosotros debemos de ser las personas que no seamos conflictivas, ¿verdad? Sino que busquemos mantener la paz siempre, porque a eso es lo que le agrada a Dios. Abigail también hizo que David aceptara las disculpas que le estaba presentando, pero también lo hizo cambiar de opinión, recordarle que la venganza no es para el hombre, sino la venganza es para Jehová. No tenemos que tomar la justicia nosotros en nuestra mano, y qué bueno que ella pudo influenciar a David también en eso, ¿verdad? Vemos que Dios siempre va a tener el control de nuestras vidas, y las circunstancias difíciles que sucedan a nuestro alrededor, Dios las va a transformar para que al final sean de bendición para nuestra vida. Seamos pacientes, seamos prudentes para no tomar nosotros la venganza en nuestras manos. Vimos que ella fue prudente, no habló con su esposo cuando estaba ebrio, ¿verdad? Porque es difícil hablar con una persona que ya era necia, y aparte de eso que estuviera tomado. Ella llevaba todas las de perder porque no lo podía convencer de su mala acción. Entonces nosotros también tenemos que aprender a ser prudentes. Debemos de primero llevar eso en oración a Dios para que Él nos dé las palabras adecuadas, la sabiduría para poder resolver cualquier conflicto que se pueda presentar en cualquier ambiente donde nosotros estemos. Gracias a esa aptitud, ella pues tuvo un segundo esposo, ¿verdad? Que la Biblia pues no habla más en cuanto a la relación de ellos, pero nos imaginamos que debido a su sabiduría y a su humildad pudo haber tenido un buen matrimonio a la par de David, ¿verdad? La promesa para el día de hoy está en el Salmo 35, del 30 al 31, y dice así la palabra de Dios: la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Qué bonita esta palabra, ¿verdad? Tomémosla, hagámosla nuestra, y que el Señor obre de una manera especial en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar para finalizar este estudio. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has enseñado el día de hoy, Señor, que no importa las circunstancias en que nos encontremos, Padre, tú siempre vas a tomar el control de nuestras vidas y vas a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser humildes, a ser pacificadoras, a ser prudentes, Señor,
para no hablar más de la cuenta o ser nosotros la causa de un problema, Señor. Ayúdanos, Padre, para que en medio de cualquier situación en que nos encontremos, tu sabiduría y tu amor, Padre, nos ayuden a resolver esos conflictos que se puedan presentar. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Los espero en el próximo estudio. Adiós.